llamadas que hizo Feijóo a las personas cuya opinión le importan, para valorar y ser muy consciente de la decisión que iba a tomar, de las consecuencias que podía tener la decisión que iba a tomar. Acaba de decir, somos conscientes de las consecuencias que puede tener esto. Por ejemplo, que el Partido Socialista o que Pedro Sánchez active el nombramiento unilateralmente de 2 miembros del Tribunal Constitucional, o que, no sé si esto es posible o cómo lo ven ustedes, que se cambien las mayorías en el Congreso de 3/5 a mayoría simple para desbloquear el Consejo. A lo primero, Ana Rosa, no tenemos ninguna objeción. El Gobierno está en su derecho de nombrar 2 magistrados del Tribunal Constitucional. Y si se dice en los medios que el Consejo General está incumpliendo porque desde junio no nombra, no menos está incumpliendo el Gobierno, que también desde julio no nombra. Estamos hablando del incumplimiento del Consejo por no nombrar magistrados del Constitucional, pero hay un equivalente incumplimiento del Gobierno. El Gobierno debería haber nombrado también en junio y no ha nombrado, porque está esperando a ver qué nombra el Consejo General del Poder Judicial y ver qué le interesa nombrar. Esa es otra actitud bastante tramposa. El Gobierno no solo es que puede, es que debe nombrar sus 2 magistrados del Tribunal Constitucional y cuanto antes. Y en el acuerdo que teníamos escrito y que no firmamos, se exigía que el Gobierno nos contase antes a quién va a nombrar, porque tenemos la sospecha de que va a nombrar algún magistrado afín a Esquerra Republicana de Cataluña o que como mínimo entre con la intención de cambiar la línea jurisprudencial del Tribunal Supremo a favor de puntos de vista independentistas. Por lo tanto, el Gobierno debe nombrar y todos tenemos ganas de saber a quién va a nombrar el Gobierno. Es su derecho, lo puede hacer y lo debe hacer, porque está en el mismo incumplimiento en el que está el Consejo General del Poder Judicial. Y en cuanto a lo segundo, pues mire, si el Gobierno le regala la mayoría para nombrar al Consejo General del Poder Judicial a Bildu, a Esquerra Republicana y a los de Puigdemont, pues será simplemente la penúltima traición o el penúltimo golpe que el Gobierno le dé a la Constitución, porque este Gobierno siempre es capaz de darle un golpe más a la Constitución. Pero ¿se imagina usted cambiar las normas para que el voto decisivo en el Consejo General del Poder Judicial, en el Gobierno de los jueces de España, sea el de los que defendieron a ETA hasta el final y que siguen defendiendo la causa de ETA, de los políticos de Bildu? Pues ese es el país hacia el cual nos está llevando la actitud en el Gobierno de Pedro Sánchez. Lo tiene fácil. Nosotros en esta negociación hemos descubierto que Pedro Sánchez ha roto todos los puentes del centro político y ahora solo tiene puentes hacia la extrema izquierda y hacia el independentismo. Nosotros somos de construir puentes en el centro político y lo tiene fácil. Que vuelva a construir su mitad del puente en el centro político, rompa sus puentes con la extrema izquierda y con el independentismo y volverá España a la normalidad institucional. Por cierto, hoy hay una encuesta en El Mundo, salió el otro día una encuesta en El Confidencial. La verdad es que la encuesta del Confidencial le dejaba muy mal lugar al Partido Popular porque perdía apoyos. Hoy El Mundo lo modera un poco, pero sí que es verdad que aunque levemente el PP desciende un poco y el PSOE asciende un poco. Es muy leve, pero estos datos que hace Sigma 2 sí que nos daría que la derecha no tendría la mayoría suficiente, o sea, la mayoría absoluta para poder gobernar, a falta de un escaño. No, las encuestas ni cuando van para arriba ni cuando van para abajo. Yo no me habrá oído celebrarlas cuando iban para arriba y ahora creo que siguen yendo para arriba, pero tampoco voy a comentarlas porque no hay ninguna encuesta que nos dé por debajo del 30% y no hay ninguna encuesta que no nos dé con una diferencia de votos suficientes con el PSOE como para justificar una victoria electoral y también un gobierno. Pero yo creo que las encuestas están demostrando que el Partido Popular es el próximo partido de gobierno, porque en todas, cuando se pregunta quién creen los españoles que va a ser el próximo presidente del gobierno, que es la pregunta que nunca falla en una encuesta, no baja del 40% los que creen que el próximo presidente del gobierno sea Alberto Núñez Feijóo. Pero ya le digo, creo que van bien, pero no las voy a comentar ni ahora que van bien, ni si después por alguna razón no van tan bien. Lo que sí le digo es que en las próximas elecciones los españoles van a tener que decidir si quieren seguir gobernados, que siga tomando las decisiones en su país Bildu y Esquerra Republicana, o quieren que las decisiones en España las tomen los políticos que quieren que a España le vaya bien y no los que a España le vaya mal. Algo por intuición, por su experiencia política. ¿Hay alguna posibilidad de que se vuelvan a sentar en la mesa de negociación? Ya hablamos de intuición, casi de sacar la bola de cristal.
Lo veo difícil porque Pedro Sánchez en este momento solo está interesado en permanecer en el cargo. Como me decía un importante, muy importante socialista de los de antes, hace solo un par de semanas, hay proyectos políticos que se cumplen porque llegan al poder, hay proyectos políticos que no se cumplen porque no llegan al poder y por lo tanto no son más que meras elucubraciones, y luego hay proyectos que no existen pero tienen el poder, y en esos proyectos políticos el poder se justifica a sí mismo y la permanencia en el poder justifica todas las acciones. Pedro Sánchez pertenece a este último grupo. Lo que yo temo es que su manual de resistencia en realidad se traduzca en darlo todo, vender todo, renunciar a todo lo que importa a los españoles a cambio de conseguir un día más en la Moncloa. Por lo tanto, si siguen su amistad con Bildu y con Esquerra Republicana, es muy difícil que nosotros podamos sentarnos en la misma mesa. Esteban González Pons, muchísimas gracias por estar con nosotros. Le mando un saludo y supongo que tienen el documento este inacabado guardadito por si acaso. Muchísimas gracias. Un saludo. Sí, es como por si algún día lo podemos utilizar. La verdad es que hicimos un buen trabajo. Ojalá que se hubieran quedado solo con nosotros, solo con los constitucionalistas. Me alegro mucho de estar aquí y bueno, ya se sabe. Muchas gracias. Un beso, gracias. Bueno, pues ya parece que está claro, ¿no? Que esto ha dejado muchos titulares, muchos titulares. Muchos detalles sobre la aparte que Sánchez en el Congreso acaba de decir que no renuncia a rebajar el delito de sedición, es decir, no renuncia... Bueno, se lo dijo a... Lleva diciéndolo 3 años. Lo ha vuelto a decir. 3 años lleva diciéndolo. Sí. Pero es que lo ha vuelto a decir hoy, digo, que es que, en fin, que es que no va a haber acuerdo, Pero tienen que estar muy contentos en el Gobierno con la ministra de Hacienda después de evidenciar desde la tribuna que esa negociación para la rebaja del delito de sedición se está produciendo justo el día antes de que se fuese a firmar el tema. El pacto. Claro que si esto se hace hace 3 años. Le hacen un lío a Feijóo que lo dejan tieso. Así es. Si no el lío que le montan a Feijóo... Porque estaba hecho. Claro. Estaba hecho y sabían a Montero que esa reforma del Código Penal para rebajar el delito se iba a producir. Llegamos a la conclusión que evidenciar de que a lo las mejor vergüenzas no es agradable siempre. Llegamos a la conclusión de que a lo mejor, llegado a ese punto, no interesaba ese pacto ni a PSOE ni a PP. Sí, yo creo que al PSOE y al Gobierno sí le interesaba. Yo creo a que era ninguno evidente. de los dos. Desde mi punto de vista, aquí la cuestión no es si se está en contra de esa reforma legal, que ese es otro debate, sino si esa reforma legal, como dijo Cuca Gamarra la semana pasada, no